Mi madrastra me exigió 15,000 pesos de renta en mi propia casa. Ese fue el momento en que me di cuenta de que ya había sido suficiente. Durante años me habían tratado como la sirvienta no pagada mientras mi hermanastro Javier perdía sus días persiguiendo la fama en Twitch y mi hermanastra Sofía derrochaba tarjetas de crédito en lates y selfies. Mi madrastra, Sandra, se sentaba en el sofá juzgando cada tarea que yo hacía, mientras mi papá, Daniel, se hacía de la vista gorda. Y entonces tuvo la audacia de sentarse frente a mí en la isla de la cocina, sonreír con esa falsedad suya y decirme que le debía dinero de la renta. Lo que Sandra no sabía era que la casa de más de $1.000.000 en la que había estado anidando todo este tiempo no era suya, ni siquiera de mi papá. Mis abuelos me la habían transferido en secreto hacía años, así que cuando Sandra presionó, yo devolví el golpe con más fuerza. Esta vez, no solo estaba defendiendo mi territorio, estaba desalojando el suyo. Cuando la gente escucha lo que finalmente hice, piensan que siempre debí ser fuerte. La verdad es que crecí siendo la callada que se tragaba su dolor. Mi historia no comenzó con notificaciones de desalojo ni documentos legales. Comenzó con una pérdida. Tenía solo 8 años cuando mi mamá, Elena, falleció de cáncer de mama. Un día, estaba tarareando en la cocina mientras preparaba su famoso pastel de durazno, y al siguiente se había ido. Mi papá, Daniel, quedó destrozado. Vivía como un hombre bajo el agua, apenas respirando. Fue entonces cuando mis abuelos, Enrique y Eva, intervinieron. Prácticamente se mudaron a nuestra casa, criándome cuando mi papá no podía. Eran mi ancla, amables, firmes y ferozmente protectores. También tomaron una decisión silenciosa que lo cambiaría todo años después. Tenían ahorros, una jubilación cómoda y la visión de comprar una casa de 4 habitaciones en un buen barrio residencial, Valle del Lago. No era una mansión, pero era nuestra. La registraron de una manera que yo nunca supe en ese entonces. Una salvaguarda escrita en tinta legal que vinculaba la escritura a mí. Yo era solo una niña coloreando en la mesa del comedor, cuando ellos firmaron los papeles que algún día me salvarían. Por un tiempo, funcionó. Vivimos como una familia improvisada, unida por el duelo, pero fortalecida por el amor. Mi abuela me hacía panqueques todos los sábados. Mi abuelo me llevaba a clases de piano y nunca se quejaba, incluso cuando el tráfico era horrible. Pensé que tal vez la vida se asentaría en algo estable. Luego llegó Sandra. Papá la conoció en una conferencia de negocios en Cartagena, 2 años después del fallecimiento de mamá. Él estaba solo, vulnerable y desesperado por un nuevo comienzo. Sandra era encantadora, de esa manera pulida y demasiado perfecta. El lápiz labial siempre impecable, los tacones resonando como si caminara sobre un escenario. En cuestión de meses, empacó su vida y se mudó al otro lado del país. No vino sola. Sandra trajo a sus 2 hijos, Javier, que entonces tenía 11 años, y Sofía, de solo 7. Al principio, pensé que tal vez no sería tan malo. Quizás tener nuevos hermanos podría llenar los espacios vacíos de la casa. Pero en el momento en que entró por la puerta, moviéndose como si fuera la dueña del lugar, mis abuelos intercambiaron miradas de preocupación. Recuerdo haberlos oído susurrar tarde en la noche en la cocina. La voz de mi abuela era firme, casi temblando de preocupación. Ella está detrás del dinero de Daniel. Mi abuelo suspiró, de acuerdo, pero eligiendo el silencio por el bien de la frágil felicidad de papá. Tenían razón, por supuesto, pero en ese entonces yo no lo entendía. Sandra empezó con cosas pequeñas, quejándose de que el papel tapiz se veía anticuado, que la cocina necesitaba mejoras urgentemente. Pronto, no solo hacía sugerencias, estaba reorganizando los muebles, deshaciéndose de las viejas decoraciones de mamá y metiéndose en cada decisión. Papá lo llamó darle un aire fresco a la casa.
Yo lo llamé borrar los últimos vestigios de mi madre, y poco a poco, el hogar que una vez se sintió seguro se convirtió en un lugar donde caminaba de puntillas. Las grietas se ensancharon rápidamente después de que Sandra se mudó. Lo que comenzó como quejas sutiles sobre muebles o decoración se convirtió en un control total. Para cuando cumplí 12 años, la casa ya no se sentía mía, se sentía de ella. Tenía esta manera de hacer que todo sonara como un favor. Lucía, ¿podrías ayudar con los platos esta noche? Tu hermano Javier está ocupado practicando baloncesto. Al principio pensé que era temporal, que tal vez las cosas se equilibrarían, pero ayudar se convirtió en mi trabajo de tiempo completo. Sandra inspeccionaba mis quehaceres como un sargento. Pasaba el dedo por los zócalos para buscar polvo, suspiraba dramáticamente si se me pasaba un lugar y hacía comentarios sarcásticos como «Una jovencita debería saber cómo mantener una casa como Dios manda». Mientras tanto, el cuarto de Javier olía a cajas de pizza y calcetines de gimnasio, y el piso de Sofía era un mar permanente de ropa y bolsas de maquillaje. Sin embargo, nadie les decía una palabra. Yo lavaba la ropa, incluso las camisetas sudadas de Javier. Aspiraba, cocinaba la cena, fregaba los baños hasta que mis manos se agrietaban. Sandra lo llamaba a enseñarme responsabilidad. Pero seamos realistas, me estaba enseñando a ser su sirvienta. Los dobles raseros eran exasperantes. Javier tenía un entrenador de baloncesto privado que papá pagaba, aunque apenas salía de la banca en los juegos de la escuela. Cuando dejó el baloncesto, anunció que sería creador de contenido. Sandra elogió su espíritu emprendedor, ignorando el hecho de que tenía 200 seguidores en TikTok y ningún trabajo. Sofía, a ella la mimaban como a una princesa. Recibía ropa nueva cada mes, costosos kits de maquillaje, incluso un coche cuando cumplió 16. Cuando lo chocó 2 veces, papá simplemente compró otro. Yo trabajaba medio tiempo en Starbucks solo para tener dinero de bolsillo. Cada turno que hacía, llegaba a casa oliendo a expreso y caramelo, solo para ser recibida por la cara de suficiencia de Sandra, diciéndome que la cena aún tenía que prepararse. Ella nunca movió un dedo. Lo que lo empeoraba era cómo papá parecía ciego a todo. Llegaba a casa agotado del trabajo y Sandra le servía una copa, actuando como la esposa perfecta. Para cuando intentaba hablar, ella ya había plantado semillas en su cabeza. Lucía está de mal humor. Lucía necesita más disciplina. Lucía no aprecia lo que le damos. Poco a poco, dejó de escucharme por completo. Recuerdo una noche vívidamente. Estaba encorvada sobre el fregadero, fregando sártenes después de cocinar espagueti para toda la familia. Javier estaba arriba, gritándole a sus audífonos. Sofía revisaba Instagram en el sofá y Sandra bebía vino viendo un reality show. Mi papá entró, besó a Sandra en la mejilla y dijo: «Parece que Lucía finalmente está aprendiendo a ser responsable». Quise gritar: «¿Responsabilidad? No, esclavitud». La casa que una vez había amado, la casa llena de la risa de mi mamá y el calor de mis abuelos, se estaba convirtiendo en una celda de prisión. Cada rincón me recordaba lo que había perdido y lo que me veía forzada a soportar. Y la peor parte es que ni siquiera sabía que esa casa era legalmente mía. Si lo hubiera sabido, las cosas podrían haber sido diferentes y mucho antes. Siempre me pregunté por qué mis abuelos eran tan protectores conmigo. No eran solo abuelos, eran guardianes, mi escudo contra un mundo que de repente se sentía hostil después de la muerte de mamá. Lo que no sabía era que habían puesto algo en marcha años antes. Una red de seguridad que no descubriría hasta mucho después. Cuando la abuela Eva falleció por complicaciones cardíacas en 2019, quedé devastada. Ella era la que hacía panqueques los sábados, la que me trenzaba el pelo antes de los bailes escolares, la que susurraba: «No dejes que nadie apague tu luz, Lucía». Solo 3 meses después,
El abuelo Enrique la siguió, incapaz de vivir sin ella. Perderlos a ambos fue como perder mi último verdadero hogar. Pero escondida en su testamento, había una revelación. La casa de 4 habitaciones en Valle del Lago, la que Sandra había tomado poco a poco. No era solo una propiedad familiar compartida, era legalmente mía. Mis abuelos habían transferido la escritura años antes, nombrándome a mí como la única propietaria. Debieron haber visto venir la tormenta, haber visto a Sandra por lo que era, y decidieron protegerme de la única manera que sabían. No me enteré de inmediato. Mi papá, Daniel, lo sabía, pero nunca lo mencionó, típico de papá, enterrando cualquier cosa incómoda. Tal vez pensó que no importaba mientras yo todavía era joven, o tal vez no quería crear conflictos con Sandra, pero mantener ese secreto casi me rompe. Durante años, fregué suelos, cociné comidas y doblé ropa en una casa que era legítimamente mía, creyendo que solo era una invitada que tenía que ganarse el sustento. Sandra se paseaba como una reina, redecorando a su antojo, tirando los recuerdos de mi madre, dictando cada regla, y yo le seguía el juego porque pensaba que no tenía poder. Mirando hacia atrás, es casi cómico. Sandra presumía de su casa con sus amigas durante las noches del club de lectura. Javier grababa sus terribles bailes de TikTok en su sala de estar. Sofía publicaba selfies con filtros en su cocina, llena de vasos de Starbucks. Y yo era la sirvienta invisible limpiando sus desastres. Si hubiera sabido la verdad entonces, cada tarea que hice se habría sentido diferente. No me habría tragado sus insultos ni habría dejado que me tratara como si le debiera algo. Habría sonreído cada vez que me regañaba por el lavavajillas, sabiendo que ella era la que vivía gratis a costa mía. Pero la ignorancia me mantuvo callada. El secreto de la escritura permaneció oculto, guardado en papeles que Sandra nunca vio. No saldría a la luz hasta que ella hizo su movimiento más audaz y arrogante hasta la fecha: exigir que yo, la verdadera dueña de la casa, pagara una renta por vivir bajo mi propio techo. Era un jueves, el tipo de día en que el agotamiento se me metía en los huesos incluso antes de entrar por la puerta. Acababa de terminar un turno de 8 horas en Starbucks, lidiando con clientes impacientes que pensaban que la leche de almendras era un derecho humano. Mi pelo olía a granos de café, mi ropa estaba impregnada del aroma a jarabe de vainilla, y todo lo que quería era una ducha caliente y silencio. En cambio, entré en la cocina y me encontré a Sandra esperando. Estaba sentada en la isla, perfectamente arreglada como siempre, el pelo rizado, las uñas brillantes, los labios pintados en ese tono de falsa confianza. Parecía que estaba a punto de dirigir una reunión de negocios, no de hablar con su hijastra, que acababa de terminar su turno sirviendo lates. «Lucía, necesitamos tener una discusión seria», comenzó, su tono goteando falsa autoridad. Me quedé helada, con las cucharas de madera todavía en la mano mientras revolvía la salsa de espagueti. «¿Sobre qué? Tu situación de vivienda». Esas palabras me hicieron parpadear. ¿Mi situación de vivienda? Yo había estado aquí más tiempo que ella, pero continuó, sus ojos entrecerrándose como si estuviera saboreando el poder de lo que estaba a punto de decir. «Tu padre y yo hemos decidido que es hora de que empieces a pagar renta. Ya tienes 22 años, estás trabajando, y no es justo que vivas aquí gratis mientras nosotros cubrimos las facturas». Por un segundo, pensé que estaba bromeando. Luego me di cuenta de que Sandra no bromea, ella maquina. «¿Cuánta renta?», pregunté, mi voz plana. «15,000 pesos al mes», respondió suavemente, como si me estuviera haciendo un favor. «Más los servicios, por supuesto. Y todavía se esperará que ayudes en la casa». Casi se me cae la cuchara. 15,000 pesos por una casa que había estado limpiando, en la que había estado cocinando y manteniendo durante años. «¿Javier y Sofía también van a pagar renta?», pregunté.
Se limpió la comisura de la boca con una servilleta que ni siquiera había usado. Eso es diferente. Son mis hijos. Javier todavía está persiguiendo su carrera y Sofía está enfocada en su educación. Quise reír, pero la furia ardía más que el humor. La carrera de Javier era bailar mal en TikTok para una audiencia de 3 personas, una de las cuales era definitivamente Sandra. La educación de Sofía consistía en faltar a clases y publicar fotos en Instagram de sus vasos de Starbucks. Y, sin embargo, en el mundo de Sandra, ellos merecían alojamiento y comida gratis, mientras que yo era la que tenía que pagar. La habitación se sentía pesada con todos los años en que me había tragado sus comentarios, todos los insultos que deslizaba en la vida diaria, todas las tareas que me imponía mientras ella descansaba en el sofá. Algo dentro de mí se rompió. Dejé la cuchara, apagué la estufa y la enfrenté. Mi voz era tranquila, casi demasiado tranquila. A ver si entiendo, dije. Tus hijos pueden vivir de gorra indefinidamente, pero ¿esperas que yo pague renta en esta casa? Su sonrisa se crispó. El botox congeló el resto de su cara. Exacto. Me alegra que entiendas, pero no tenía ni idea. Yo entendía más de lo que ella jamás podría, y pronto se daría cuenta de lo equivocada que estaba al presionarme. No respondí de inmediato. Dejé que el silencio se extendiera entre nosotras, el tiempo suficiente para que la salsa de espagueti burbujeara detrás de mí. Sandra pensó que me había acorralado, pero en realidad acababa de caer en una trampa que ni siquiera sabía que existía. Finalmente, dejé la cuchara, me sequé las manos en una toalla y dije, si esto es un asunto familiar, entonces toda la familia debería estar aquí, ¿no crees? Sus cejas se arquearon, sospechosas, pero asintió. Bien, traigámoslos. Levanté la voz. Javier, Sofía, papá, junta familiar. Unos minutos después, Javier bajó las escaleras pisando fuerte, molesto por haber interrumpido su juego. Sofía entró flotando desde la sala de estar, teléfono en mano, claramente a mitad de una sesión de selfies. Papá fue el último en entrar, frotándose la nuca, ya con aspecto cansado de otro largo día. Se sentaron alrededor de la mesa del comedor, sin saber que estaban a punto de presenciar un terremoto. Sandra se puso de pie como una directora ejecutiva dando una presentación. Todos hemos acordado que Lucía comenzará a pagar renta. 15,000 pesos al mes, más servicios. Es lo justo. Javier sonrió con aire de suficiencia, ya calculando lo que podría comprar con el dinero extra que entraría en la casa. Sofía me lanzó una mirada de fastidio, como si yo fuera una dramática, por siquiera cuestionarlo. Papá solo miró sus manos, evitando mi mirada. Fue entonces cuando me recliné en mi silla, crucé los brazos y dije con calma, no voy a pagar renta. La cabeza de Sandra se giró bruscamente hacia mí, con los ojos centelleando. Disculpa, mantuve su mirada. No voy a pagar renta porque esta casa no es tuya, es mía. El silencio que siguió fue absoluto. Se podría haber oído caer un alfiler, o en este caso, el tenedor de Javier resbalando de su mano y golpeando el plato. La mandíbula de Sofía literalmente se cayó, su teléfono colgando en el aire como si hubiera olvidado cómo sostenerlo. Papá se aclaró la garganta, un tic nervioso que siempre tenía cuando las cosas se ponían incómodas. Sandra intentó reír, un sonido agudo y frágil. No seas ridícula, Lucía. Esta casa nos pertenece a tu padre y a mí. Tú solo eres una inquilina aquí y necesitas respetar eso. No me inmuté. Entonces, ¿por qué no le preguntas a papá a nombre de quién está la escritura? Se quedó helada, pero antes de que pudiera inventar otra mentira, saqué mi teléfono y lo deslicé sobre la mesa. Adelante, llama, ponlo en altavoz. Sus manos temblaron ligeramente mientras marcaba. La línea sonó y luego se escuchó la voz de papá, cansada pero clara. Daniel, dijo ella, con un tono meloso.
Nuestra querida Lucía está confundida. Cree que esta casa le pertenece. Eso es una tontería, ¿verdad? El silencio al otro lado fue ensordecedor. Luego vino el sonido de papá aclarándose la garganta de nuevo. Finalmente, dijo, en realidad, es verdad. Mis padres pusieron la casa a nombre de Lucía antes de fallecer. ¡Boom! Fue como si una granada hubiera estallado en la habitación. La cara de Javier perdió todo color, como si acabara de perder su consola de juegos en un apagón. Sofía jadeó audiblemente, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Y Sandra, oh Sandra, su compostura cuidadosamente mantenida se hizo añicos. Su rostro se contorsionó, tratando de formar una sonrisa que no salía. ¿Qué quieres decir con que la pusieron a su nombre? Chilló. ¿Por qué no me lo dijiste? La voz de papá era débil, apologética. No pensé que fuera importante en ese momento. ¿No importante? Las palabras dolieron, pero también avivaron el fuego en mi pecho. Sandra colgó el teléfono de un golpe, con las mejillas enrojecidas. Esto es absurdo. No puedes creer que esto signifique algo. Todavía eres una niña. No sabrías nada sobre cómo administrar una casa. Me incliné hacia adelante, mi voz firme, tranquila y más fría que el hielo. Tienes razón en una cosa, Sandra. Puede que sea joven, pero sé lo suficiente como para reconocer cuando alguien está viviendo de gorra. Tú y tus hijos han vivido de mí durante años, y ni siquiera lo sabía. Eso se acaba ahora. Sus labios se separaron, pero no salió ningún sonido. Javier miraba la mesa. Sofía jugueteaba con su teléfono, probablemente deseando poder filtrar el momento para que no existiera. Papá no dijo nada. La vergüenza escrita en su rostro. Me levanté, la pata de la silla chirriando contra el suelo. ¿Querías hablar de mi situación de vivienda? Bien, hablemos de la tuya, porque desde mi punto de vista, ustedes son los que necesitan empezar a preocuparse por la renta. Y con eso, el equilibrio de poder cambió para siempre. La habitación permaneció congelada después de que solté la verdad, como si todos esperaran que alguien más respirara primero. Javier hurgaba en su espagueti frío. Sofía se miraba el reflejo en la pantalla de su teléfono, y los ojos de Sandra se movían de un lado a otro como si todavía pudiera darle la vuelta a esto a su favor. Decidí clavar más el cuchillo. ¿Sabes qué, Sandra? Tienes razón en una cosa. La gente que vive aquí debería contribuir. Así que hagámoslo. Hablemos de la renta. Su cabeza se giró bruscamente hacia mí, con el shock reflejado en su rostro. Disculpa, sonreí, tranquila y deliberadamente. Hice los cálculos. La renta de mercado en este barrio es de unos 20,000 pesos por persona. Así que eso significa que tú, Javier y Sofía me deben 60,000 pesos al mes. Ah, y los servicios son aparte, más un depósito de seguridad. Javier se atragantó con su refresco, tosiendo tan fuerte que casi se cae de la silla. Sofía chilló. No puedes estar hablando en serio. Y la cara de Sandra se puso pálida. Su base de maquillaje perfectamente aplicada no lograba ocultar el pánico. Oh, hablo muy en serio, respondí, sacando mi teléfono. Y en caso de que te lo preguntes, también tengo grabaciones, como la de esta mañana, donde llamaste a papá tratando de convencerlo de que me enviara a una universidad fuera del estado para que pudiera seguir viviendo aquí, gratis. El silencio se volvió denso, sofocante. La boca de Javier se abrió, un hilo de leche goteando por su barbilla. Sofía parecía como si acabara de perder su filtro de Instagram. Las manos de Sandra temblaban mientras intentaba recuperar la compostura. Eso es ilegal, espetó, alzando la voz. No puedes simplemente grabar a la gente así. Sonreí con aire de suficiencia. En realidad, este estado es de consentimiento unilateral. Y adivina qué, yo vivo aquí. Mi casa, mis reglas. Papá había estado callado hasta entonces, pero finalmente suspiró al teléfono, que seguía sobre la mesa. Sandra, Lucía tiene razón. Es su casa
Tenemos que respetar eso. Escuchar esas palabras de él finalmente fue como ver romperse una presa. La mandíbula de Sandra se tensó, su furia burbujeando justo debajo del bótox. Esto claramente ha sido un malentendido, dijo, su tono repentinamente dulce. Por supuesto que no tienes que pagar renta, Lucía. Simplemente olvidemos que esta conversación ocurrió. Pero me incliné hacia adelante, mirándola a los ojos. Oh no, Sandra, no vamos a olvidar nada. He sido tu sirvienta, tu chivo expiatorio y tu felpudo durante demasiado tiempo. Esos días se acabaron. De ahora en adelante, si quieres vivir bajo mi techo, pagarás renta, justo como querías que yo hiciera. El peso de mis palabras quedó suspendido en el aire. Javier se movió incómodo. Sofía hizo un puchero. Papá se frotó las sienes, pero Sandra me miró como si ya no fuera la chica tranquila que podía manipular. Finalmente se dio cuenta de que no estaba bromeando. Por primera vez en años, sentí que la balanza se inclinaba a mi favor, y no estaba dispuesta a devolver ese poder. A la mañana siguiente, la atmósfera en la casa era radiactiva. Nadie me hablaba directamente, pero podía sentir la tensión zumbando a través de las paredes. Javier se malhumoraba en su cuarto, jugando más fuerte de lo habitual, sus gritos resonando por el pasillo. Sofía hacía pucheros en el sofá, tomándose selfies con la cara surcada de lágrimas para su estética de chica triste. Sandra se movía como una nube de tormenta, cerrando los gabinetes con demasiada fuerza, sus batas de seda susurrando con enojo a cada paso. Sabía que no se rendirían. Y también sabía que las palabras no eran suficientes. Fue entonces cuando decidí traer refuerzos. Contacté a una abogada que mis abuelos habían usado, una mujer llamada Carla Méndez. Ella ya había manejado la transferencia de la escritura años atrás, así que conocía los papeles al dedillo. Cuando le expliqué lo que estaba pasando, se rió suavemente. Cariño, no necesitas justificar nada. Eres dueña de esa casa y puedes desalojar a cualquiera que no esté en la escritura, incluida la esposa de tu padre. 2 días después, las notificaciones oficiales de desalojo estaban impresas y selladas. Mis manos temblaban mientras las llevaba a la cocina, pero mi voz no vaciló cuando deslicé una sobre la mesa hacia Sandra, y luego entregué las otras a Javier y Sofía. Tienen 30 días para desalojar, dije simplemente. La cara de Sandra se contrajo con incredulidad. No puedes hacer esto, chilló. En realidad, respondí con calma, puedo, y ya presenté todo ante el juzgado. Javier se levantó de un salto, derribando sus audífonos de juego. Esto es una mierda. Estoy a punto de triunfar en Twitch. No puedes echarme ahora. Sofía se aferró a su teléfono como si fuera su soporte vital. Papá no te dejará hacer esto. Nos quiere más a nosotros que a una estúpida casa. Ni siquiera me molesté en responder. En su lugar, puse un video en mi teléfono, imágenes de las cámaras de seguridad ocultas que había instalado después de hablar con mi abogada. En la pantalla, se veía claramente a Sandra rebuscando en el joyero de mi madre, deslizando uno de los collares de mi abuela en su bolso. El color se le fue del rostro. Eso no es lo que parece, tartamudeó. Parece un robo, dije con voz uniforme. Y si intentas impugnar este desalojo, presentaré cargos penales. Tú eliges. Su voz se quebró en un chillido agudo. ¿Cómo te atreves a grabarme? ¿Cómo te atreves a tratarme como una criminal en mi propia casa? Me incliné más cerca, mis palabras agudas y finales. Esta no es tu casa. Nunca lo fue. Por una vez, no tuvo respuesta. Papá entró a mitad del caos, su corbata aflojada, su rostro pálido. Sandra se giró hacia él, desesperada. Daniel, dile que no puede hacer esto. Dile que esta es nuestra casa. Pero él solo se frotó la frente, pareciendo más viejo de lo que nunca lo había visto. Sandra, ella tiene razón. La escritura está a nombre de Lucía. Deberíamos empezar a buscar otro lugar. Su mandíbula cayó. Javier se quedó a media perorata.
El teléfono de Sofía se le resbaló de la mano. Era la primera vez que mi papá me elegía abiertamente a mí por encima de Sandra, y se sintió como el sol abriéndose paso entre las nubes de tormenta. Aún así, sabía que esta batalla no había terminado. Sandra no era del tipo que se iba en silencio, pero ahora tenía la ley de mi lado, pruebas en mi bolsillo y 30 días en el reloj, y estaba lista para ver cómo se desmoronaba su imperio de privilegios. Los 30 días pasaron más rápido de lo que imaginaba. Cada mañana me despertaba con las miradas heladas de Sandra, los murmullos pasivo-agresivos de Javier y los suspiros dramáticos de Sofía. Pero contaba los días como un prisionero que rasca líneas en una pared, excepto que esta vez yo era la carcelera. El día del desalojo llegó un martes gris. El camión de la mudanza llegó a las 9 en punto, flanqueado por 2 hombres corpulentos y un agente judicial que esperaba tranquilamente en la acera, con una tabla en la mano. Sandra bajó las escaleras con un traje falso de Chanel, actuando como si estuviera orquestando su gran salida. «Esto está por debajo de mí», anunció a nadie en particular. «Nos vamos por nuestros propios medios». Pero su voz vaciló mientras los hombres de la mudanza sacaban caja tras caja de sus bolsos de diseñador de imitación, la silla de juego rota de Javier y el suministro interminable de vasos de Starbucks de Sofía. Javier gritó que su carrera estaba arruinada porque tenía que desconectar su equipo de streaming. Sofía sollozaba en su teléfono, filmando cada segundo para sus seguidores, insistiendo en que era la víctima de una hermanastra cruel. Sandra intentó un último truco, aferrándose a la vajilla de porcelana de mi abuela y declarando que era suya. Pero el agente simplemente señaló mi grabación de seguridad y dijo: «Señora, es mejor no empeorar las cosas». Para el mediodía se habían ido. La casa, antes sofocante por su caos, estaba en silencio. Por primera vez en años, podía oír el crujido de las tablas del suelo, el zumbido del refrigerador, el susurro de la paz. Papá no se mudó con ellos, no de inmediato. Vagó entre el apartamento de la hermana de Sandra y moteles baratos, luciendo más delgado, más viejo y más callado cada vez que lo veía. A veces llamaba, su voz cargada de arrepentimiento. No lo odiaba, pero tampoco podía salvarlo. Había elegido a Sandra durante 12 años. Ahora tenía que enfrentar el costo de eso. En cuanto a mí, reclamé cada rincón de la casa. El cuarto de Javier se convirtió en mi oficina. El caos rosa de Sofía se transformó en un vestidor. La supuesta sala de meditación de Sandra se convirtió en mi estudio de yoga, donde la paz real finalmente existía. Y no estaba sola. La mejor amiga de mamá, Elisa Parra, se mudó a una de las habitaciones libres. Me enseñó las recetas que mi mamá solía hacer. Me ayudó a reemplazar los recuerdos que Sandra había tirado y me recordó el calor sobre el que se construyó esta casa. A veces me siento en la cocina por la noche, bebiendo té, mirando la escritura enmarcada en la pared. Los nombres de mis abuelos están en ella, luego el mío, la prueba de que creyeron en mí mucho antes de que yo creyera en mí misma. ¿Fui dura? Tal vez. ¿Me arrepiento? Ni por un segundo. Sandra exigió una renta. En su lugar, yo cobré justicia. Y esta casa, mi casa, finalmente es un hogar.